el curso. Si no, aquellos que no lo han hecho, de una vez que lo hagan por el teléfono, lo pueden compartir. Vamos a hablar un poquito con relación al programa. Este es un propósito y el objetivo del programa está dar una idea clara, exacta o precisa de cada instrumento público que se puede autorizar o que pudiéramos autorizar de aquí en adelante. Familiarizar y hacer del conocimiento a cada uno de ustedes en relación, el notario, la relación con los distintos registros. Por lo regular, el registro con el que más nos vamos a familiarizar y con el que más trabaja el notario es el Registro General de la Propiedad. Y debemos de conocer y verificar y examinar, estudiar, repasar, o como usted le pueda denominar, en esa página del Registro General de la Propiedad, porque antes solo existían los registros. El sede central está aquí en la novena entidad, y el segundo registro, o como se le denominaba, el segundo registro de la propiedad en el departamento de Quetzaltenango. Pero hoy en día hay oficinas del Registro General de la Propiedad. En Guatemala hay una aquí por Mochupa. La última que aperturaron fue la semana pasada en Chimaltenango. Entonces hay en Zacapa, hay en Cuché, y así hay oficinas del Registro General de la Propiedad en varios departamentos. Y en cada oficina de por favor, respeto para ustedes y respeto para la cátedra. Lamentablemente siempre hay incidencias personales, familiares, siempre hay. Yo entiendo perfectamente todo tipo de incidencias, entiendo perfectamente las personas que son específicamente las mujeres, aquellas que ya son madres, entiendo perfectamente eso, entiendo la enfermedad y muchas cosas, ¿verdad? Podemos platicar si hay alguna incidencia, con mucho gusto. Al igual los caballeros, hay quienes que salen de trabajar tarde, pero creo que a esta hora la mayoría tiene que usar su casa. Entonces, por favor, el celular, el vibrador. Volviendo con lo del Registro General de la Propiedad, les decía que en cada sede o en cada oficina del Registro General de la Propiedad podemos ingresar instrumentos para su inscripción, podemos solicitar certificaciones, podemos solicitar consultas electrónicas. Y ahora, de la mano de la tecnología, no necesariamente tenemos que ir al departamento de Quetzaltenango para ingresar un instrumento público de algún departamento como Totonicapán, Totonicapán, San Marcos. Lo podemos hacer en cualquiera de estas oficinas o en la sede central. Pero me han dicho que si lo llevo a una oficina se tarda más, porque lo tienen que enviar a la sede central del Registro General de la Propiedad. La ventaja de hoy en día es que lo escanean y lo envían a un operador, cae en bandeja y todo es digital. Entonces hay precisión, hay celeridad, hay más personas contratadas. Lo malo, adentro, según cuentan, es el sindicato, porque es el que tiene, el que absorbe, dicen, ¿verdad?, a los operadores. Entonces cada operador a veces empieza a trabajar a las 6 de la mañana, termina de trabajar a las 8 de la noche, y eso es lo que se le señala a algunas personas. Por eso aquellos salarios de 30,000 quetzales, de 5 de 1,000 quetzales, porque es la cantidad
de instrumentos públicos que lo revisen. Bueno, eso es el notario con relación o la relación que tiene con algunos registros. Ese es el específico. Luego ya viene el registro mercantil, el registro de propiedad intelectual, el propio registro mercantil para las inscripciones de las sociedades anónimas. Creo que lo comenté en el semestre pasado. Hoy en día en Guatemala, por el que existe ya una sociedad anónima que puede ser integrada por una persona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo de sociedad? ¿Cómo, señorita? Desprendimiento. La relación que tenemos con el Registro Nacional de las Personas, un registro que no es tan viejo, el registro de garantías inmobiliarias, el archivo general de protocolos, que es fundamental. Bueno, entonces pregunta de examen: ¿qué relación tiene el notario con los registros? ¿Cuáles son los registros con los que el notario se relaciona, con los que trabaja? Por ahí viene la pregunta. Es muy importante que usted, al día de hoy, tenga claro y preciso lo que son, porque eso usted ya lo vio, los auxiliares del notario. Los auxiliares del notario. En el nivel parcial vamos a hacer como un repaso de lo que ustedes ya saben, porque ya lo aprendieron en los semestres anteriores. O sea, el primer parcial debe ser regalado, en abstracto, ¿verdad? Porque ustedes ya saben quién es los auxiliares del notario. Entre esto, los testigos, clases de testigos, de conocimiento o de abono, instrumentales, rogados o de asistencia, de conocimiento o de abono. Fundamental, se lo pueden aprender en memoria, que mejor aún, artículo 29 del decreto 314, Código Notariado. Artículo 29, numeral 4. La identificación de los otorgantes, cuando no los conociera el notario, por medio del documento personal de identificación, o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estime conveniente. Yo a título personal les recomiendo lo siguiente a cada uno de ustedes: siempre usted que vaya a hacer un instrumento público, al final de la redacción, yo lo hago, lo respeto desde hace ya varios años, signe y deja la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha como referencia. Por lo menos así el notario se salva de ir a debate por una falsedad, porque lamentablemente hay personas que llegan y presentan documentos, o incluso uno tiene que ser muy hábil para tocar los DPI, esos números resaltados que están en la parte de atrás, esos delitos. Usted tiene su DPI, sáquelo, tóquelo, verifique el sello. ¿Por qué razón? Porque existe mucha falsedad. Y peor aún, para aquellos que son procuradores y están familiarizados con el área del derecho, peor aún, cuando estas, porque son bandas, identificados algunos ya por la Fiscalía de Estafa del Registro de la Propiedad. Peor aún, cuando el notario autoriza un testimonio compulsado, porque asigna algún tipo de registro o
y cuando se inscribe el instrumento público y el dueño de esa propiedad se da cuenta que le usurparon el nombre, la firma, y presenta la denuncia, ¿a quién van a ir a traer? Al comprador. Y viene el notario, y el notario dice: no es mi firma, no son mis hojas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entre los documentos que necesitamos o los códigos que necesitamos, ponga el Código Penal. Porque usted ahí tiene que leer lo que es la usurpación, los tipos de falsedades, que es fundamental, máximo cuando se hacen aquellos derechos de posesión o cuando se enajenan ese tipo de derechos. Bueno, regreso. Los testigos de conocimiento, los instrumentales, fundamental, el artículo 51, el artículo 52, ese decreto 314, son ¿cuántos artículos tienen? 108, 104, 9, que tienen su código de notariado por ahí. 112 artículos. Si usted quiere trabajar notariado, como mínimo tiene que estar repasando su decreto 314, leerlo, integrarlo con las guías registrales del Registro General de la Propiedad. Y a eso lo integran son como guías. Es el Archivo General de Protocolos, son como una guía, pero tiene su nombre. Y Wilker me dice que tiene como con varias hojas. Eso también lo vamos a utilizar. Bueno, artículo 51, artículo 52, fundamental, artículo 42 del Código Notariado, fundamental para los testamentos, donaciones. Repítalo. Perfecto. Eso es lo que vamos a utilizar en este derecho. Lo vamos a hacer como en el semestre anterior. El primer examen vamos a tratar la manera de hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. Notariado 1, 2, 3, para aterrizar acá. Testigos. Tenemos que hablar sobre contratos, porque ustedes están familiarizados y aquellos que por X o Y razón se les olvidó un poquito de eso, la recomendación es estudiarlo. En la calle algunas personas dicen, incluso hacen cara como yo no trabajo notariado, pero el derecho civil se relaciona con todo, o sea, es la base, es la fuente. El derecho civil está en todo. Y aquel penalista que no controle derecho civil, que no controle notariado, y le diga a usted que es penalista y está en debate, está muy mal, ¿verdad? Bueno, fundamental leer esos artículos. Mejor si lo lee todo. ¿Cómo se llama la guía que dijo? Esta se va a traer, compañero, lo va a decir. Pero este compañero es una guía para la inspección y revisión del protocolo. Yo lo voy a compartir ahorita al grupo. Entonces el artículo 29,
código de notariado fundamental. Por favor, lo leen unas 10 veces, se van familiarizando. Por favor. La Corte Suprema de Justicia, que hace 15, la semana antepasada y la semana pasada, estableció una serie de capacitaciones para los jueces de instancia civil y para las salas de apelaciones mixtas, porque se conmemora, creo que hay una edición especial por los 60 años del decreto ley 106. El decreto ley 106, como se le conoce, Código Civil, se compone, todos sabemos, de 5 libros. Primero, que es la familia. El segundo, de los bienes y la propiedad. El tercero, sucesión hereditaria. 4, es fundamental para el uso del notariado. Y 5, que está dividido en 2 partes. Y nos interesa mucho la segunda parte, que es los contratos. Entonces, el libro segundo del artículo 442 a 916 es fundamental, porque en eso encontramos la usurpación, la servidumbre, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca. El artículo 917, en el semestre pasado puntualizamos mucho en eso, por el derecho de sucesión, y tratamos la manera de trabajar un poquito lo que se refiere al proceso sucesorio. Entonces, usted tiene que tener claro lo que es del artículo 917 al artículo 1123 del Código Civil. En el decreto ley 106 encontramos la definición de contrato. Usted, sí, solo sí, para la otra semana debe de aprenderse la definición de contrato. Se puede definir los contratos como acuerdos de voluntades entre las partes o entre 2 partes, por medio del cual se crea, se modifica o se extingue obligaciones, derechos y obligaciones. Para que un contrato tenga validez, se requiere consentimiento, capacidad, que no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito y posible. Entonces usted tiene que repasar la nulidad, los tipos de nulidad, y tiene que repasar la prescripción. ¿Estamos, va? Recuerda que se lo voy a preguntar. Entre la clasificación de los contratos es fundamental. Disculpe. Entre las generalidades de los contratos, usted tiene que estudiar del artículo 1674
al 2177. Lo tiene que estudiar, lo tiene que leer para la otra semana. Y el que no va a leer, lamentablemente se va a quedar atrás. No se va a quedar atrás en el curso. Lamentablemente se va a quedar atrás aprendiendo derecho notarial. El derecho notarial es bien bonito, ustedes. Se gana bien. Cuando uno cobra por arancel, cuando uno interviene en la constitución de sociedades, cuando uno trabaja lo que es derecho inmobiliario, y más cuando son las compraventas entre nacionales, es muy bonito trabajar derecho notarial. Entonces, por favor, póngale atención al derecho notarial. El capítulo 4 del artículo 1587 a 1592 nos habla con relación a la división de los contratos. Seguido, encontramos el capítulo 5, que es la interpretación de los contratos. Hay contratos bilaterales, unilaterales, conmutativos, aleatorios, absoluto, condicional, gratuito, oneroso, público, privado, de ejecución inmediata, plazo, consensual, real, principal, accesorio, de libre discusión y de adhesión, y así los que van a encontrar ustedes en ese articulado del cual estamos practicando la noche de hoy, el cual usted ya estudió y del cual usted ya tiene una nota, ¿verdad? Porque ya lo civil. Bueno, en relación con los contratos dijo, estos son aquellos que sirven de modelo o son utilizados como modelo para celebrar contratos formales. Estos son muy útiles cuando se celebran contratos en masa, ya que agiliza su elaboración y aceptación, como cuáles: el casual, el abstracto, de medios y de resultados. Los preparatorios. Bueno, sí, solo sí, trate la manera de hacer un resumen y tener claro lo que es las características de cada contrato, que está en la segunda parte del libro quinto. Los que son unilaterales, bilaterales, consensuales, reales, principales, accesorios, onerosos, gratuitos, condicionados, absolutos. ¿Por qué razón? Porque sobre eso vamos a trabajar. ¿Ya todos tienen el programa? ¿Ya lo descargaron? ¿Sí? Bueno, para que lo digan hace como unos 10 o 15 minutos. Bueno, según el programa, nosotros debemos de llegar hasta el punto 8. Entonces, tenemos que ver la promesa de compraventa de bien inmueble al contado, la compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria, la compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio, la compraventa de fracción de bien inmueble, la donación entre hijos, la compraventa de derechos posesorios, en 2 plazos. Es demasiado. Vamos a tratar la manera de ver, como por ejemplo,
El contrato tipo, que es una compraventa, que vamos a ver la parte introductoria, la parte de la comparecencia, el cuerpo y el cierre. Y de ese contrato tipo vamos a tratar la manera de redactarlo con los requisitos mínimos que exige ¿cuál? 314 código de notariado, y lo vamos a integrar con la guía registral. Hoy en día, cuando nosotros vayamos a concursar un instrumento público, debemos de tener en una mano el decreto 314 y en la otra la guía registral. Por favor. Sí, los libros están en el programa. Yo por lo regular he visto 3 libros con los cuales yo he trabajado, pero ya ahorita voy a llegar ahí. Entonces, vamos a tratar la manera de trabajar un contrato y lo vamos a hacer entre todos. Lo bonito del derecho notarial es la redacción. La redacción. Aquí todos los días aprendemos. Lo que yo no sé, usted me va a ayudar con su documentación, con su observación, porque todos nos equivocamos. Pero es como cuando viene alguien, tal vez alguien ha hecho pan, cuando hace pan, bueno, tal vez cuando alguien está cocinando y trata la manera de hacer un plato sabroso, que dedica tiempo. Así tiene que empezar usted a elaborar su minuta de compraventa. Una compraventa directa, al contado. Y de ahí podemos partir para la promesa de compraventa. De ahí podemos partir para una promesa, para una compraventa condicionada, para una compraventa con garantía hipotecaria, para una compraventa con garantía prendaria, porque si empezamos como establece el programa, es demasiado. El primer punto, ustedes ya leyeron, tenemos que elaborar 6 instrumentos públicos de 2 clases. Así está el programa. Pero lo interesante es que habían el punto 2 en 2 clases. Entonces, tenemos que poner atención a eso. Vamos a tratar la manera de cumplir con el programa, pero nos vamos a saltar algunas cositas, ¿verdad? Por favor. Entonces, vamos a tratar la manera de llegar al punto 8. Vamos a ver la forma notarial de los contratos preparatorios que se haga la escritura de compraventa. La forma notarial en las limitaciones de dominio, entiéndase la servidumbre de paso, la servidumbre de acueducto. El punto 4 está callado. ¿Qué es la formación notarial en la representación? Este punto es muy importante. Y de aquí vamos a tratar la manera de descargar, ¿cómo es que se llama? Nombre. Inspección y revisión del la guía para inspección. ¿Pero cuántas hojas tienes? 10 hojas, ¿sí? Yo creo que las tienes. Más las cosas que no son.
Guía para la inspección y revisión. No, esta es la guía para cuando te dicen, no hay otro. Bueno, lo vamos a integrar con eso y vamos a estudiar la página del archivo general de protocolos. 3 tipos de mandatos. El mandato puede ser por representación o sin representación, pero ¿quién le va a topar a uno en estos días un mandato sin representación? No regresarte, ¿vale? Nadie. Entonces, mandato judicial, mandato general por representación, mandato judicial para enajenar. El punto 4 es muy importante. El 5, la forma notarial en la disposición de última voluntad. Testamento abierto, testamento cerrado. Hay un notario, un maestro de nombre de apellido Ganí, dice, aquí se cruza, el cerrado es abierto y el abierto es cerrado. Y efectivamente tiene razón. Pero lo interesante, porque esto lo vimos en el semestre pasado y puntualizábamos, que queda, si es un testamento, ¿puede enajenar los derechos? Sí. ¿No? Echarse la escriturita y la varita de derechos hereditarios, ¿verdad? Y si no es testamento, ¿puede enajenar? ¿Puede enajenar? Claro que puede. Claro que sí se puede. Bueno, exactamente porque es compraventa de derechos hereditarios. El 6, la forma notarial en el derecho de familia. Capitulaciones matrimoniales previo a procesar un matrimonio. Ya en el 10º semestre aquí debe haber alguien que ya realizó matrimonio. Dios supo. No, pero está la liquidación del patrimonio familiar y algo que es común, pero que muchos lo platican y no lo ejercen, o no lo practican, que es la modificación del reglamento económico del matrimonio. El 7, la forma notarial en los negocios relativos al uso. El 8, la forma notarial en los contratos reales y de garantía, hipoteca, mutuo, confianza, mutuo con garantía hipotecaria, mutuo con garantía mobiliaria, mutuo bancario. Bueno, vamos a tratar la manera de llegar ahí. El programa, ustedes ven el programa, dice que debemos de hacer un protocolo. Estamos prácticamente, ¿qué decirles? A 3 meses, si lo podemos establecer por meses, a que usted reciba un cartón, un título que lo acredite como notario. Lo que en otros países usted tiene que estudiar una carrera específica para ser notario. Entonces, por favor, debemos de ser conscientes, debemos de ser responsables, debemos de ser disciplinados con la clase de notariado 4, con ese protocolo. ¿Cómo lo vamos a presentar? El reglamento establece que son 10 puntos. Por la experiencia pasada, pero jamás lo va a volver a hacer otra vez en su vida. Me lo va a agradecer, a ver. 25
25 puntos. 25 puntos. 20 instrumentos públicos con sus atestados. La mayoría va a sacar 30 en el primer parcial. 20 allá. ¿Cuántos instrumentos dijo? 20. Yo espero. Hágase por la práctica, porque si no, no se les queda corto. Son 3 puntos y se le autorizan 30. Entrego libros. Es su bien. La bibliografía, pues, aquí está y cada quien puede comprar lo que quiera. Yo hace un rato venía y con unos libros de la editorial Félix, pero no los había visto. Compré uno que tiene varias leyes de derecho notarial. Compré porque es importante para integrar el código civil ahí no comentado también y el código de comercio. Es una inversión. Traten la manera de comprar sus códigos. Y su Congreso cada año hace algunas reformas. Traten la manera de ir pegando esas reformas que van saliendo. Pero si nos vamos a descargar, nos vamos a imprimir, tratemos la manera que sea la versión que esté actualizada. Entonces, si alguien por ahí lo tiene y lo pueda compartir, las versiones actualizadas, que mejor. Y si usted lo va a imprimir, trate la manera de encuadernar. Ajá. Trate la manera de encuadernar y vaya haciendo sus códigos. Aquí a todos nos cuesta, a todos, a unos más que a otros, ¿verdad? Pero cuando nosotros le sentimos ese saborcito que nos ha costado, y cuando nosotros experimentamos eso, quiera que la pretensión cada año va variando y eso nos va, esa perseverancia nos va impulsando a ser mejores cada día. Les va a ir bien, entonces entre la bibliografía yo voy a usar el de Ricardo Alvarado, de Ricardo Ignacio González, Miguel Salgado, Miguel Muñoz y el abogado Carlita. Las leyes son todas las que usted tiene aquí, todas las que están acá. ¿Por qué? Después de la segunda compraventa ya se paga 10% del tributo fiscal. Ahora, por determinada muerte no descarga esa tributo fiscal. Pero cuando no, cuando tal vez hay 2 fincas o 3 se modifican, después se quieren enajenar, entonces impuesto al valor agregado. Y cuando el notario haga tal vez algún contrato atípico o aquellos contratos mercantiles, cuando el cliente llega y compró la propiedad en 1980 y la inscripción en el registro de la propiedad está por 40,000 quetzales, el cambio está por 50,000 quetzales y el catastro está por 50,000 quetzales, pero el valor comercial hoy en día es de 1.5 millones. El cliente le pregunta a usted, ¿qué hago para que no se me dispare el UCI? Hay quienes dicen, mira, vamos a simular, me das un pagaré y hacemos el puntito como que me estás prestando dinero.
Se respeta el criterio de cada uno. Hay quienes dicen, hagamos un contrato de arrendamiento y justificamos que la propiedad te la va a comprar en 200 y en 1.3 es por arrendamiento. Aquí les hacen el pagaré por 1.3 y ustedes hacen el justifico. Pero la ley también nos da otro tipo de figuras, como es la compraventa de derechos de llave. Porque usted en la compraventa de derechos de llave, ¿qué es lo que está vendiendo? La ubicación, el nombre comercial, la opción a la mejor oferta, está vendiendo ese valor de portfolio, la plusvalía de dónde está el inmueble, pero también puede hacer un contrato de mejoras. Si yo desde 1980 al 2024, en esos 44 años, pinté puerta, ventana, pérgola, electricidad y un montón de cosas. Como cuando uno tiene un carrito y lo ha tenido por unos 10 años, ¿verdad? Tal vez pues, no unos 50.000 años y termina abriendo ese carrito con unos 300 por todo lo que uno le invierte. Pues eso también lo puede vender uno. Pues eso también lo puede vender uno. Entonces, la forma es, aquí el objeto es cómo darle forma a ese tipo de contratos. Se respeta cómo trabajan los notarios, ¿verdad? Pero es un poquito técnico, pues, así como uno le plata, se cobra. Así es esto. Entonces, en ese tipo de contratos existe un impuesto. Entonces, ahí lo ven ustedes, el impuesto es que se está aplicando, ¿verdad? Porque eso se da dinerito. Bueno. Nosotros en el semestre pasado hablábamos un poquito cuando el cliente toca nuestra sede notarial. Para aquellos que por X o Y razón son un poquito eléctricos o ansiosos, traten la manera de respirar y ser conscientes que se atienden al cliente rápido, no le dan el tiempo, el valor, es posible que esa persona ya no vaya a regresar con usted a su sede notarial. Por eso, en los cursos atrás de derecho notarial, usted aprendió los tipos de función del notario. Entonces, es importante que usted tenga claro los tipos de función. La función receptiva, la función moderadora, la función disciplinadora, esos tipos de funciones. Porque usted, cuando su cliente llega y escucha qué es lo que quiere su cliente, entonces usted escucha y recibe de su cliente, escucha y recibe de su cliente cuál es la inquietud, cuál es esa inquietud, para qué es que lo está buscando, ¿verdad? Entonces tiene ese momento en que las partes expresan su voluntad y solicitan que se autorice un instrumento público o un instrumento privado. Entre la función receptiva está asesorar, orientar, escuchar y recibir los documentos
que su cliente le va a entregar. Entender esas necesidades de por qué llega usted. Un ejemplo. Tal vez papá o mamá ya te está sintiendo dolorcito, mira que siento respirando de dolor. Y le pregunta, mira, mi hijo, ¿qué es el único patrimonio que tenemos en esta casa? Como contador, como estás estudiando derecho, ¿verdad? No sé que te la ponga tu nombre después. Pero si hago el testamento, eso a futuro te va a generar gasto. Así es que llega el cliente por lo regular a sede notarial y le pregunta al notario, asesores. Entonces uno ya viene y le dice el tipo de contrato y le deja para venta y se reserva la decisión. ¿Verdad? Porque si usted viene, hace el testamento y solo es un bien inmueble, ¿y dónde está? La verdad, la mayoría que vivimos, que estamos en este salón, pues, tal vez algunos que viven en una colonia, pues, una 14, una 16, algo por el estilo, ¿verdad? Pero la mayoría somos de colonia, ¿verdad? Y en una colonia la casa no pasa de los 100.000 o 200.000, ¿verdad? Y usted va a llevar un proceso sucesor, y viene el notario, pero si cae con uno de un tigre, que cobra hasta 75.000 quetzales, etc. Entonces, lo recomendable es una compraventa y se reserva el instituto vitalício, ¿verdad? Mira, amigo, tú también le puedes dar una donación, ¿verdad? Porque la donación puede ser reivindicación, porque pueda que el hijo, cuando ya tiene la propiedad a su nombre, que no se ha visto, es común, ustedes viene y saca al papá, saca a mamá. Entonces el ordenamiento jurídico da para que se pueda reivindicar el derecho. Y se lleva un juicio imputado, si es entre la familia, imputado de familia. Y si no, imputado sí. Bueno, parte de la función asesora. Y aquí es donde el notario tiene que implementar lo que es, o poner en práctica lo que es la imparcialidad. Tiene que calificar los documentos que lleven a su sede notarial, los momentos claves para asesorar un notario, porque hay veces, como por ejemplo, lo de la donación, usted tiene que hablar con el papá, porque a veces es muy fuerte, a veces hay algunas personas que son muy duros cuando hablan, y está escuchando el hijo. En resumen, la función asesora del notario es esencial para brindar certeza jurídica. Por favor, está la función preventiva, la función legitimadora. Esto implica asegurarse de que las personas sean quien dicen ser. Uno como notario, pues, les pide documentos personales de identificación. Y aquí nosotros debemos de ser responsables. Y no hay necesidad de ser notario para que todos ustedes sean responsables con los bienes. Porque de repente un familiar de ustedes quiere comprar un bien inmueble. Entonces, el que vende sabe que se va a ganar un dinero. Tiene o no tenga necesidad, el que está vendiendo. El que compra, solo él sabe cuántos años se tardó para ajustar ese dinero. Entonces usted tiene que pedir, como mínimo, que sea por imagen, la copia de pedir 15 quetzales vale, o 17, descargar la certificación de nacimiento, de verdad, lo tiene que hacer. 10 quetzales vale una consulta electrónica en el registro de la propiedad. Y ahora, sabiendo que hay oficinas de registro de la propiedad en diferentes lugares, usted puede ir.
usted tiene que averiguar en la municipalidad de la adquisición de ese bien inmueble cuánto debe de uso, y tiene que ir a preguntar a Catastro si no tiene multas por licencia de construcción. Y cuando ya tenga esos documentos, trate la manera de ir ganando, y cuando vaya con el notario le pregunte. Por eso les decía lo del DPI, atrás, esos números están resaltados. Ahí, ¿no les dije ahí? ¿Ah? Sí, hoy pues venís y pedís una certificación de nacimiento y ahí aparece el rostro y ahí aparece el rostro de la persona. Y mira, es que empieza todo. Entonces, ¿cuál es la manera de ir verificando multas por licencia de construcción? Verificar ese tipo de documento personal de identificación, el pasaporte, los testigos, como lo vimos con los oficiales voluntarios. Y cuando sea el representante de una sociedad anónima, trate la manera de ubicar en qué cláusula están las facultades del representante legal. Si el representante legal en la escritura de construcción tiene facultad para enajenar activos de la entidad o necesita autorización de los socios. Por lo regular, el 99% de sociedades ante escritura de constitución de sociedad anónima siempre se le debe dar autorización al representante legal para enajenar. Entonces, uno como notario, aparte del documento personal de identificación, aparte del nombramiento, puede ser administrador único y representante legal, puede ser gerente general y representante legal, gerente de operaciones, gerente administrativo y representante legal. Siempre debe pedirle usted el punto resolutivo, donde el representante legal tenga la autorización de la asamblea para poder enajenar. Cuando usted tenga ese punto resolutivo, que ha sido una asamblea ordinaria, pueda que haya sido una extraordinaria, tiene que dedicarle tiempo y leer si de esa asamblea se hicieron las publicaciones y que las mismas están en el registro mercantil, por lo regular 3 edictos. Y tiene que leer qué fue lo que se autorizó en esa asamblea. Si solo fue la venta de un bien inmueble, fueron varias. Y si en ese tipo de asambleas estaba destinada para el 22 de julio a las 10 de la mañana y el 22 de julio a las 10 de la mañana del 100% de los socios solo llegó un 50%, mucho cuidado con las asambleas de segunda hora. ¿Por qué razón? Porque hay 6 meses para impugnar. Pueda que la persona compre de buena fe, pero se puede impugnar la asamblea a través de un juicio ordinario, podría ser. Entonces tiene un efecto de cascada y anula la asamblea y todo lo que se autorizó en ese instrumento público, en esa asamblea, y por ende la compraventa. Después entonces se abre una puerta
de daños y perjuicios, una puerta de una nulidad, y entonces entramos a una serie de 3 o 4 juicios civiles que no vale la pena. Por eso usted como notario, sí, solo sí, debe de leer, debe de poner en práctica las funciones del notario. Y repito, para aquellos que son un poco eléctricos, más serios, es decir, un poco más de tiempo arrodillados, llamen a Dios y la sabiduría. Hay que tener mucho cuidado, mis estimados amigos. ¿Por qué razón? Esa fiscalía de estafas al registro de la propiedad ha metido preso a varios notarios, a muchos notarios. Bueno, miramos el día miércoles, estudiando una pregunta.